La noche de Guadalajara olía a jazmín y a dinero. Desde la terraza del Hotel Hyatt, las luces de la ciudad se extendían como un manto de estrellas caídas, mientras el murmullo de copas y risas flotaba entre los invitados. Abajo, junto al semáforo de la avenida Vallarta, una mujer con su canasta de chicles y cigarrillos sueltos observaba aquel mundo luminoso, sintiéndose tan lejana de él como la luna del fondo del mar. Margarita Solís tenía 32 años, aunque el espejo le devolvía el rostro de una mujer que había vivido el doble. 2 años en la calle dejan su huella, la piel curtida por el sol, las manos ásperas, las arrugas prematuras que se dibujaban alrededor de sus ojos como grietas en tierra seca. Pero había algo que ninguna desgracia había podido arrebatarle: la mirada. Su madre solía decir que sus ojos guardaban el color de la esperanza, ese verde oscuro de los campos después de la lluvia. Quizás tenía razón. Quizás por eso seguía allí, vendiendo chicles bajo las estrellas, negándose a pedir limosna como quien se niega a morir. Aquella noche de marzo, el destino decidió tenderle una trampa vestida de seda y colonia cara. En la terraza del hotel, Ricardo Velarde Montero sostenía una copa de champán mientras Eduardo Linares, su socio y supuesto amigo, le susurraba algo al oído. Ricardo era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y un traje que probablemente costaba más de lo que Margarita había ganado en toda su vida. A sus 38 años, dirigía Grupo Velarde, la constructora que su padre había levantado desde los cimientos y que él había convertido en un imperio. Siempre dices que el dinero lo resuelve todo. Eduardo señaló hacia la calle con su copa. Mira a esa mujer, la de los chicles. ¿Ves cómo se mantiene erguida aunque venda baratijas en la esquina? Apuesto a que ni con todo tu dinero logras convertirla en una dama de sociedad. Ricardo entrecerró los ojos, estudiando a la figura bajo el farol. Había algo en su postura que lo intrigó, no la actitud encorvada de quien mendiga, sino la espalda recta de quien todavía conserva orgullo. ¿Cuánto apuestas?, preguntó, más por aburrimiento que por interés. 15 millones de pesos. Eduardo sonrió como gato ante un ratón. Cásate con ella. 3 meses. Preséntala en sociedad como tu esposa. Si logras que todos crean que es una de los nuestros, el dinero es tuyo. Si no, me entregas tu penthouse de Puerto Vallarta. Los empresarios cercanos habían dejado de fingir que no escuchaban. Ricardo sintió sus miradas, expectantes, ligeramente burlonas. Sabían que Eduardo lo estaba provocando. Sabían también que Ricardo Velarde jamás rechazaba un desafío. Hecho, dijo, dejando su copa en la barra. Bajó las escaleras del hotel con ese andar de quien nunca ha tenido que correr para alcanzar nada. Al cruzar la avenida, el nombre golpeó a Margarita como una bofetada de recuerdos. Ricardo Velarde, el hombre de la sonrisa torcida. 5 años atrás ella era otra persona. Estudiaba para maestra en la Universidad de Guadalajara. Soñaba con un aula llena de niños, con heredar la vocación de su madre. Entonces su padre enfermó. La diabetes le devoró primero los sueños y después la pierna derecha. Margarita dejó la universidad para cuidarlo, para vender tamales en las mañanas y limpiar casas por las tardes. Cuando él murió, los hospitales ya habían devorado sus ahorros y la casa que les dejó su abuelo. Un mes después del entierro, con el vestido negro todavía guardando el olor a flores marchitas, se presentó en las oficinas de Grupo Velarde buscando trabajo. Cualquier trabajo, limpieza, recepción, lo que fuera. La secretaria la miró como quien mira una cucaracha en su escritorio. Sus uñas largas tamborileaban sobre la madera mientras Margarita explicaba su situación con la voz temblando. Detrás de ella, 2 empleadas cuchicheaban señalando sus zapatos gastados, su blusa remendada. Aquí no contratamos. La secretaria arrugó la nariz. Gente de tu tipo. Entonces él apareció. Ricardo Velarde cruzó la recepción hablando por teléfono, riendo de algo que le decía su interlocutor.
Sus ojos se posaron en ella por un instante, apenas un segundo, y Margarita vio cómo su boca se torcía en una sonrisa chueca, burlona, antes de seguir su camino sin detenerse. No dijo nada. No tenía que decirlo. Aquella sonrisa lo dijo todo. Ella era invisible, un estorbo en su mundo perfecto, algo digno de risa y nada más. El guardia la sacó del brazo. Margarita juró que nunca olvidaría aquella sonrisa torcida. Y ahora, 5 años después, el dueño de esa sonrisa caminaba hacia ella. Buenas noches. Su voz era grave. Acostumbrada a dar órdenes, Margarita fingió no reconocerlo, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Buenas noches, señor. ¿Chicles? ¿Cigarros? Él la estudió con esa mirada que tienen los ricos cuando evalúan una compra. Sus ojos recorrieron su rostro, su ropa remendada pero limpia, sus manos agrietadas. Tengo una propuesta para ti. No soy de esas, respondió ella alzando la barbilla. No es lo que piensas. Sacó una tarjeta del bolsillo. Un acuerdo de negocios. Cásate conmigo por 3 meses. A cambio, recibirás suficiente dinero para cambiar tu vida. La risa que brotó de su garganta fue amarga como el café sin azúcar. ¿Y por qué querría un hombre como usted casarse con una mujer como yo? Eso no es asunto tuyo. Tiene razón, guardó sus chicles en la canasta. No es asunto mío. Y tampoco es asunto suyo lo que yo haga con mi vida. Buenas noches, señor. Se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad de la calle lateral, sintiendo su mirada clavada en la espalda. Algo en su interior temblaba, pero no era miedo. Era algo más peligroso. Satisfacción. Por primera vez en años, ella tenía el poder de decir que no. Ricardo regresó a la terraza con las manos vacías y el orgullo herido. Eduardo lo esperaba junto a la barra, copa de whisky en mano y sonrisa de hiena. ¿Qué pasó, compadre? Alzó su copa en un brindis burlón. ¿La mendiga te rechazó? Los demás invitados fingieron no escuchar, pero Ricardo notó las sonrisas disimuladas, los codos que se codeaban. No estaba de humor para negociar, respondió, pidiendo un tequila doble. Claro, claro. Eduardo se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. O quizás el gran Ricardo Velarde no es tan irresistible como cree. Quizás todo ese cuento de que el dinero lo compra todo es solo eso, un cuento. Cuidado con lo que dices. Solo digo lo que todos piensan, señaló con la barbilla hacia el grupo de empresarios que conversaban cerca. Les conté de nuestra pequeña apuesta. Están muy interesados en ver el resultado. Algunos hasta apostaron en tu contra. Ricardo apretó la mandíbula. 15 millones de pesos. Su reputación. La mirada de esos hombres que ahora lo observaban esperando verlo fracasar. Dame una semana, dijo finalmente. ¿Una semana para qué? ¿Para que te rechace de nuevo? Eduardo rió. Mira, yo te vi bajar esas escaleras como si fueras a conquistar el mundo, y subiste con el rabo entre las patas. Esa mujer te vio la cara de... Una semana, repitió Ricardo, y en su voz había algo que hizo callar a Eduardo. Y después hablaremos de quién tiene el rabo entre las patas. Margarita pasó la noche en su refugio habitual, un hueco entre 2 edificios abandonados cerca del mercado San Juan de Dios, donde el techo de lámina la protegía de la lluvia y los cartones la aislaban del frío del suelo. Antes de dormir, sacó del bolsillo interior de su chamarra las 2 únicas cosas que le quedaban de su vida anterior. Una fotografía de su madre con su vestido de novia, amarillenta por los años, y su crucifijo de plata con la imagen de la Virgen de Zapopan. Su madre murió cuando ella tenía 15 años. Un cáncer silencioso que la fue apagando como vela al viento. Pero en esa foto sonreía con toda la fuerza de sus 20 años, y Margarita podía imaginarla diciéndole lo que siempre le decía: «Mija, la dignidad no se compra ni se vende. ¿Es lo único que realmente nos pertenece?». Apretó el crucifijo contra su pecho.
¿Había hecho bien en rechazar esa propuesta absurda? 500,000 pesos, había dicho él. Con ese dinero podría pagar las deudas del hospital que todavía cargaba como cadena invisible. Podría volver a la universidad, terminar su carrera, convertirse en la maestra que siempre quiso ser. Pero algo en su mirada la había devuelto a aquella mañana en la recepción de su empresa, a esa sonrisa torcida que decía, «Tú no eres nada». No, el dinero de Ricardo Velarde estaba manchado con su humillación. Prefería seguir vendiendo chicles. Al día siguiente, mientras Margarita acomodaba su mercancía junto al mercado, una sombra se proyectó sobre sus manos. «Vaya, eres difícil de encontrar». Levantó la vista. Ricardo Velarde vestía de manera más sencilla que la noche anterior. Jeans, camisa blanca arremangada. Pero seguía oliendo a dinero, a poder, a todo lo que ella había perdido. «No me escondía», respondió sin detener su trabajo. «Usted simplemente no sabe dónde buscar». «Tienes razón». Se agachó hasta quedar a su altura, y por primera vez Margarita notó algo diferente en sus ojos. No la burla de 5 años atrás, sino algo parecido a la curiosidad. «Escucha, sé que mi propuesta de anoche sonó extraña. Déjame explicarte mejor». «No hay nada que explicar. No me interesa». 1,000,000 de pesos. Margarita se detuvo. 1,000,000. Con eso podría pagar las deudas, rentar un cuarto decente, volver a estudiar. Y además, continuó él, notando su vacilación, pagaré cualquier deuda que tengas, hospital, lo que sea. Ella lo miró fijamente, buscando la trampa. Siempre hay una trampa. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué yo? Hay cientos de mujeres que aceptarían sin pensarlo. Ricardo sostuvo su mirada sin pestañear. Porque necesito a alguien que no me tenga miedo. Y tú claramente no me tienes miedo. Algo en esas palabras tocó una fibra en su interior. ¿Realmente quería saber qué se sentía estar del otro lado? ¿Ver desde adentro el mundo del hombre que una vez la despreció con una sonrisa? Tengo condiciones, dijo finalmente. Te escucho. 1,500,000 pesos, incluyendo mis deudas. Habitación separada en tu casa. Y cuando terminen los 3 meses, me das una carta de recomendación para buscar trabajo en cualquier empresa que no sea la tuya. Ricardo extendió la mano. Trato hecho. Margarita miró su mano por un largo momento. Después miró el crucifijo de su madre, que colgaba de su cuello como un recordatorio silencioso. Perdóname, mamá, pensó, pero necesito ver hasta dónde llega la raíz del mal para poder arrancarlo. Estrechó su mano. La piel de Ricardo era suave, sin callos, sin historia. La suya contaba 1000 batallas. Los ventiladores de techo del registro civil giraban con pereza, moviendo el aire denso que sabía a trámites infinitos y esperas eternas. Margarita observaba cómo la luz de la mañana se filtraba por las ventanas polvorientas y dibujaba rectángulos pálidos en el suelo de mosaico. A su lado, Ricardo revisaba su teléfono con el ceño fruncido, respondiendo mensajes como quien apaga pequeños incendios. Habían pasado 3 días desde el apretón de manos en el mercado, 3 días en los que Margarita apenas había dormido, dándole vueltas a su decisión como quien examina una moneda buscando la trampa en el truco. Ricardo había cumplido su primera promesa. Un abogado se presentó en su refugio con documentos que cancelaban la deuda del hospital. 200,000 pesos borrados de un plumazo, como si nunca hubieran existido. Como si esos 2 años de angustia, de cartas amenazantes, de llamadas de cobradores a las 3 de la madrugada, pudieran desaparecer con una simple firma. El dinero todo lo puede, pensó Margarita con amargura. O al menos eso creen los que lo tienen. Solís y Velarde, llamó una funcionaria desde el mostrador, con esa voz monótona de quien ha repetido los mismos nombres 1000 veces. Ricardo se levantó primero,
guardando el teléfono en el bolsillo de su saco. Vestía de manera impecable, como siempre: traje gris oscuro, camisa blanca, corbata de seda azul marino. Margarita, en cambio, llevaba el único vestido decente que poseía, uno verde olivo que había comprado en una tienda de segunda mano el día anterior, con parte del adelanto que Ricardo le había dado. Le quedaba un poco holgado en los hombros, pero estaba limpio y sin remiendos. Era lo mejor que podía ofrecer. La ceremonia fue breve, casi mecánica. El juez leyó los artículos correspondientes del Código Civil con la misma emoción con que se lee una lista de compras. Margarita repitió las palabras que le indicaron, sintiendo cómo cada sílaba le raspaba la garganta. Sí, acepto. Dos palabras que en otras circunstancias habrían significado amor, promesa, futuro compartido. Aquí solo significaban un contrato, una transacción, un intercambio de dignidad por supervivencia. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Ricardo ni siquiera intentó besarla. Solo asintió con la cabeza, como quien cierra un trato de negocios, y firmó los papeles con su pluma de oro. «Felicidades», dijo la funcionaria sin rastro de sinceridad, entregándoles el acta de matrimonio. Margarita miró el documento. Ahí estaba su nombre junto al de él, unidos por tinta y burocracia. Margarita Solís de Velarde. El D le pareció especialmente cruel, como si ahora le perteneciera, como si fuera una propiedad más en su vasto inventario. Al salir del registro, una camioneta negra los esperaba en la puerta. El chofer, un hombre mayor de bigote canoso, abrió la puerta trasera con una reverencia discreta. «A la casa, Ramón», ordenó Ricardo, subiendo sin esperar a Margarita. Ella dudó un momento antes de entrar. La última vez que había subido a un vehículo así fue en el taxi que la llevó al hospital cuando su padre sufrió el infarto. Aquel día llovía, y las gotas en la ventana se confundían con sus lágrimas. Ahora el cielo estaba despejado, casi burlonamente azul, pero algo en su pecho se sentía igual de tormentoso. El trayecto hacia la zona de Puerta de Hierro transcurrió en silencio. Margarita observaba cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las calles bulliciosas del centro dieron paso a avenidas más amplias, luego a bulevares arbolados y finalmente a fraccionamientos cerrados donde las casas se escondían detrás de muros altos coronados con enredaderas. Otro mundo, pensó, literalmente otro mundo. La residencia de Ricardo superó todas sus expectativas, y no de manera positiva. Era enorme, obscenamente enorme, con jardines que podrían albergar a todas las familias que dormían bajo los puentes del río San Juan de Dios. La fachada de cantera rosa se alzaba como un monumento al exceso, con columnas que no sostenían nada más que el ego de su dueño. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Ricardo con un tono que pretendía ser amable, pero sonaba ensayado. Margarita no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Gracias por comprarme? ¿Gracias por darme un techo a cambio de mi orgullo? En la entrada los esperaba una mujer de unos 60 y tantos años, con el cabello recogido en un moño severo y un delantal impecablemente blanco sobre su vestido negro. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, evaluaron a Margarita de pies a cabeza en menos de un segundo. «Doña Carmen», Ricardo señaló a la mujer. «Ella es mi esposa, Margarita». La pausa antes de la palabra esposa no pasó desapercibida para ninguna de las dos mujeres. «Mucho gusto, señora», dijo doña Carmen, y aunque su voz era correcta, había algo en su mirada que sugería más curiosidad que juicio. «Solo Margarita, por favor», respondió ella extendiendo la mano. Doña Carmen la estrechó con firmeza, y Margarita notó que sus manos también tenían callos, también contaban historias de trabajo duro. Por un instante algo parecido al reconocimiento pasó entre ellas. «Muéstrale su habitación», ordenó Ricardo, ya caminando hacia el interior de la casa. «Tengo llamadas que hacer. Nos vemos en la cena». Y así, sin más ceremonia, desapareció por un pasillo, dejando a Margarita sola,
con la única persona que, sin saberlo, se convertiría en su aliada en aquella fortaleza de mármol y silencios. La habitación que le asignaron estaba en el segundo piso, al final de un corredor donde los cuadros al óleo colgaban como ventanas a mundos que ella nunca había pisado, paisajes europeos, retratos de antepasados con miradas severas, naturalezas muertas de frutas que jamás había probado. Margarita se sentó en el borde de la cama, hundiendo los dedos en el colchón. Era suave, demasiado suave después de 2 años durmiendo sobre cartones. Su cuerpo no sabía cómo reaccionar ante tanta comodidad, como un prisionero que sale de la cárcel y no sabe qué hacer con tanta libertad. Sacó de su bolso la fotografía de su madre y el crucifijo de plata. Los colocó en la mesita de noche, junto a una lámpara que probablemente costaba más que su deuda cancelada. Ahora esos 2 objetos parecían aún más pequeños, más frágiles, como náufragos en un océano de lujo ajeno. ¿Puedo pasar? La voz de doña Carmen sonó desde la puerta entreabierta. Adelante. La mujer entró con una bandeja, un vaso de agua de Jamaica, unas galletas de nuez y una servilleta de tela bordada. Pensé que tendría hambre. El señor Ricardo no es muy dado a recordar que los demás necesitan comer. Margarita aceptó el vaso con gratitud. El agua fresca le supo a gloria después de las horas tensas en el registro civil. Gracias, doña Carmen. Carmen a secas. La mujer sonrió por primera vez, y su rostro severo se transformó en algo más cálido. El doña me hace sentir más vieja de lo que ya estoy. Se sentó en la silla junto al tocador, sin pedir permiso, con la naturalidad de quien lleva décadas en esa casa y conoce cada rincón, cada secreto. 30 años llevo trabajando aquí, dijo, como si leyera los pensamientos de Margarita. Vi nacer a Ricardo, lo vi crecer, lo vi convertirse en esto que es ahora. ¿Y qué es ahora? Carmen suspiró, mirando hacia la ventana como si buscara las palabras en el jardín. Un hombre que olvidó cómo ser humano, o más bien, un hombre al que le enseñaron que ser humano era una debilidad. Margarita dio otro sorbo al agua de Jamaica, procesando esas palabras. Su madre murió cuando él tenía 12 años, continuó Carmen. Doña Elena era luz, mija, pura luz. Cantaba mientras cocinaba, aunque no necesitaba cocinar. Abrazaba a todos, desde el jardinero hasta el gobernador. Llamaba a ese niño con toda su alma. ¿Qué pasó? Cáncer. Rápido y cruel, como suelen ser las peores cosas. 3 meses desde el diagnóstico hasta el final. Ricardo no se despegó de su cama ni un solo día. Y cuando ella se fue, Carmen hizo una pausa, y Margarita vio que sus ojos se humedecían. Fue como si algo en él se apagara también. ¿Y el padre? La expresión de Carmen se endureció. Don Aurelio decidió que el luto era una pérdida de tiempo. Una semana después del funeral, puso a Ricardo en un internado en Monterrey. Para que se haga hombre, dijo. Y cuando el niño volvía en vacaciones, ya no era el mismo. Cada año más frío, más distante, más parecido a su padre. Margarita pensó en su propia infancia, en los abrazos de su madre que olían a pan recién horneado, en las canciones que le cantaba para dormir. Había conocido el amor incondicional y eso le había dado fuerzas para sobrevivir incluso los peores momentos. ¿Qué sería de ella si le hubieran arrancado todo eso a los 12 años? No te cuento esto para que lo perdones, dijo Carmen poniéndose de pie. Te lo cuento para que entiendas. Este hombre está roto por dentro aunque él mismo no lo sepa. ¿Y tú? La miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Tú tienes algo que él perdió hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Dignidad que no se compra. La que viene de adentro, no de la cartera. Antes de que Margarita pudiera responder, Carmen ya había salido de la habitación, dejando tras de sí el aroma de las galletas de nuez y el eco de sus palabras. La cena fue un ejercicio de incomodidad. Ricardo apareció puntual a las 8, vestido ahora con ropa más casual pero igual de cara.
pantalón de lino, camisa de algodón egipcio, mocasines italianos. Se sentó a la cabecera de una mesa diseñada para 20 personas, mientras Margarita ocupaba el lugar a su derecha, sintiéndose diminuta en aquel océano de madera pulida y cristalería fina. Un hombre uniformado sirvió la sopa, crema de elote con un toque de chile poblano, según explicó con voz profesional. Margarita tomó la cuchara equivocada. Había 3 diferentes junto a su plato, y notó la mirada de Ricardo, que no dijo nada pero cuya ceja levantada habló por él. «Mañana empieza tu entrenamiento», dijo Ricardo entre cucharadas. «Vendrá una instructora de protocolo, clases de etiqueta, dicción, historia del arte. También un estilista para...» Hizo un gesto vago hacia ella. «Todo eso. ¿Todo eso? Tu imagen. Necesitas verte como alguien que pertenece a este mundo». Margarita dejó la cuchara sobre el plato, perdiendo el apetito. «¿Y qué pasa si no logras convertirme en lo que quieres?» Ricardo la miró fijamente, y por primera vez Margarita vio algo detrás de esa máscara de frialdad. No sabía qué era, duda, miedo, pero desapareció tan rápido como había llegado. «Lo lograremos», dijo con una seguridad que sonaba más a orden que a predicción. «No tengo alternativa». «¿Qué está en juego para ti?», preguntó ella recordando sus propias sospechas. «Y no me digas que solo es dinero. Un hombre como tú no arriesga tanto por una apuesta de bar». Ricardo dejó su cuchara y se reclinó en la silla, estudiándola con nueva atención. «Eres más lista de lo que aparentas. Sobrevivir en la calle agudiza los sentidos. Aprendes a leer a las personas, a detectar el peligro, las mentiras. ¿Y qué lees en mí?». Margarita sostuvo su mirada sin pestañear. «Leo a un hombre acostumbrado a ganar, que por primera vez siente que puede perder. Y eso lo aterra más que cualquier otra cosa». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Ricardo fue el primero en apartar la mirada. «15 millones de pesos», dijo finalmente. «Y mi reputación. Si pierdo esta apuesta, Eduardo se encargará de que todo Guadalajara sepa que el gran Ricardo Velarde fue derrotado por...». Se detuvo. «¿Por una mendiga?», completó Margarita con voz helada. «Por las circunstancias. No, dilo. Por una mendiga. Eso es lo que piensas, ¿verdad? Que me recogiste de la basura para demostrar algo». Ricardo no respondió, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Margarita se levantó de la mesa, dejando la servilleta sobre el plato intacto. «Buenas noches, señor Velarde. Mañana estaré lista para su entrenamiento». Subió las escaleras con pasos firmes, sin mirar atrás. Solo cuando cerró la puerta de su habitación permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Rabia contra él, contra la vida, contra sí misma por haber aceptado este pacto degradante. Tomó el crucifijo de su madre y lo apretó con fuerza. «Me subestima», susurró en la oscuridad. «Todos me subestiman, pero voy a demostrarles quién es Margarita Solís». Afuera, la fuente del jardín seguía cantando su melodía eterna, indiferente a las tormentas que se gestaban dentro de aquella casa. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Margarita llevaba horas con los ojos abiertos. La cama era demasiado blanda, el silencio demasiado profundo, el techo demasiado alto. Su cuerpo, acostumbrado a dormir con un ojo abierto y los sentidos alerta, no sabía cómo rendirse ante tanta seguridad. Se levantó antes de que Carmen viniera a buscarla y se duchó con agua caliente por primera vez en 2 años. El chorro golpeaba su espalda como 1000 dedos tibios y tuvo que morderse el labio para no llorar. ¿Cuántas veces había soñado con esto mientras se lavaba con agua fría de las fuentes públicas, temblando en las madrugadas de enero? A las 7 en punto, vestida con unos jeans y una blusa sencilla de su escaso guardarropa, bajó al comedor. Ricardo ya no estaba. Según Carmen,
había salido a las 5 hacia la oficina. Mejor así. Su ausencia era un alivio, como quitarse un zapato que aprieta. La instructora de protocolo llegó a las 8. Se llamaba Viviana del Valle, y todo en ella parecía diseñado para intimidar. La espalda recta como vara de hierro, el moño tirante que estiraba las comisuras de sus ojos, los labios finos apretados en una línea perpetua de desaprobación. Llevaba un traje sastre color hueso y zapatos de tacón que repiqueteaban contra el mármol como pequeños martillazos de juicio. «Así que tú eres el proyecto», dijo a modo de saludo, recorriendo a Margarita con la mirada como quien evalúa un mueble viejo antes de decidir si restaurarlo o tirarlo. «Margarita Solís», respondió ella extendiendo la mano. «Un placer». Viviana ignoró el gesto. «El placer vendrá después, si es que logras aprender algo. Sígueme». La condujo a un salón que Margarita no había visto antes. Amplio, con espejos en 3 paredes y un piano de cola en una esquina. En el centro habían colocado una mesa formal con vajilla completa, copas de diferentes tamaños y más cubiertos de los que ella había visto en toda su vida. «Empecemos por lo básico». Viviana señaló la mesa. «Siéntate». Margarita obedeció, eligiendo la silla más cercana. Error número 1. La voz de Viviana cortó el aire como un bisturí. Una dama espera a que le indiquen su lugar, o en ausencia de anfitrión, elige el asiento que le permita ver la puerta de entrada. Cuestión de seguridad y cortesía ancestral. Margarita se levantó y caminó hacia la otra silla. «Eso ya lo sabía», murmuró. «En la calle también vigilamos las salidas». Viviana arqueó una ceja, y por un instante algo parecido al interés cruzó su rostro de porcelana. «Interesante. Quizás no seas un caso tan perdido». Las siguientes 3 horas fueron un calvario de reglas, correcciones y repeticiones. Margarita aprendió que había 5 tenedores diferentes y cada uno tenía su propósito sagrado, que la servilleta se desdoblaba en el regazo, nunca en el cuello como babero, que el pan se partía con los dedos, jamás con cuchillo, y se comía en pequeños bocados entre los platos, que la sopa se tomaba inclinando el plato hacia afuera, no hacia el cuerpo, y que el sorber era un pecado capital en cualquier mesa que se respetara. «La cuchara entra de lado, no de frente», corrigió Viviana por 10ª vez. «Imagina que la sopa es un estanque y tú eres una garza elegante, no un pato hambriento». Margarita reprimió una respuesta mordaz. En su vida anterior, antes de la calle, su madre le había enseñado modales básicos. Pero esto era otro nivel, un ritual elaborado donde cada gesto tenía significado, donde un codo mal colocado podía arruinar una reputación. «¿Por qué tanto teatro?», preguntó durante un descanso mientras tomaba agua de un vaso que, según acababa de aprender, era exclusivamente para agua y jamás debía confundirse con el de vino blanco. Al final, solo es comida. Viviana la miró con algo que podría haber sido compasión o condescendencia. «No es teatro, es lenguaje. Las clases altas se comunican a través de estos códigos. Tu forma de sentarte, de comer, de sostener una copa, todo eso dice quién eres, de dónde vienes, si perteneces o no. Es injusto, sí, pero así funciona el mundo al que estás entrando». «El mundo al que me están arrastrando», corrigió Margarita. «Como sea, mi trabajo es darte las herramientas. Lo que hagas con ellas es asunto tuyo». Por la tarde llegó el estilista, un hombre llamado Sebastián que hablaba con las manos y suspiraba dramáticamente cada vez que miraba el cabello de Margarita. Maltratado, reseco, con puntas que parecen escobas viejas, diagnosticó, levantando mechones como si fueran evidencia en un juicio. «Pero el color natural es hermoso, castaño con reflejos cobrizos. Podemos trabajar con esto». Durante las siguientes 2 horas, Margarita fue lavada, acondicionada, recortada y peinada. Sebastián trabajaba en silencio, concentrado, como un escultor ante un bloque de mármol. Cuando finalmente le permitió verse en el espejo,
ella apenas se reconoció. No era una transformación de telenovela, de patito feo a cisne deslumbrante. Seguía siendo ella misma. Los mismos ojos verdes de su madre, los mismos pómulos altos heredados de algún antepasado indígena, las mismas marcas que la vida había dejado en su rostro. Pero ahora su cabello caía en ondas suaves hasta los hombros, brillante y saludable, enmarcando un rostro que de pronto parecía más definido, más presente. El exterior es solo el envoltorio, dijo Sebastián guardando sus herramientas. Pero un buen envoltorio ayuda a que el mundo preste atención al regalo que hay dentro. Esa noche, durante la cena, Ricardo la miró por un momento más largo de lo habitual. No dijo nada sobre su apariencia, pero Margarita notó cómo sus ojos se detenían en su cabello, en la forma en que ahora sostenía los cubiertos. «Viviana dice que aprendes rápido», comentó él, partiendo su filete con precisión quirúrgica. «Tuve buena educación antes de que la vida me la quitara», respondió Margarita, y algo en su tono hizo que Ricardo levantara la mirada. «Estudié 3 años de pedagogía en la universidad. Tenía beca completa por mis calificaciones. No sabía eso. No preguntaste». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, menos hostil, más incómodo, como si Ricardo estuviera recalibrando algo en su mente. «¿Por qué dejaste de estudiar?». Margarita consideró no responder. No le debía explicaciones, pero algo en la pregunta, quizás la genuina curiosidad que asomaba bajo el tono frío, la hizo hablar. «Mi padre enfermó. Diabetes que se complicó con problemas cardíacos. Necesitaba cuidados constantes, tratamientos caros. Dejé la universidad para trabajar y cuidarlo». «¿Y tu madre?». «Murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer». Ricardo dejó los cubiertos sobre el plato. Por primera vez desde que lo conocía, Margarita vio algo quebrarse en su expresión, una grieta diminuta en la armadura. «Lo siento», dijo, y las palabras sonaron extrañas en su boca, como un idioma que hubiera olvidado hablar. «Todos lo sienten, pero el sentirlo no cambia nada». «No, no lo cambia». Otro silencio, pero este tenía una textura diferente. Margarita recordó lo que Carmen le había contado. La madre de Ricardo, muerta cuando él tenía 12. El padre que lo envió lejos para que se hiciera hombre. Las heridas invisibles que ambos cargaban, tan diferentes y tan similares. «Mañana hay una cena», dijo Ricardo rompiendo el momento. «Pequeña, solo algunos socios. Será tu primera prueba». «Estaré lista». «Más te vale». «Eduardo estará ahí». El nombre cayó como una piedra en un estanque. Eduardo, el de la apuesta, el que la había señalado desde la terraza como quien señala mercancía. «¿Los demás invitados saben de la apuesta?», preguntó Margarita. «No, solo Eduardo y yo, y así debe seguir». «Entonces él estará esperando que fracase. Estará esperando cualquier error que pueda usar para humillarme. Y a ti de paso». Margarita sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era algo más parecido a la determinación que sientes antes de una pelea que sabes inevitable. «No le daré esa satisfacción». Ricardo la estudió por un momento, y algo indefinible cruzó su mirada. «Eso espero». Se limpió los labios con la servilleta, la dobló con precisión sobre la mesa y se levantó. «Las apariencias son importantes, Margarita. En mi mundo, son lo único que importa». «Entonces tu mundo está podrido». Él se detuvo en la puerta de espaldas a ella. «Probablemente tengas razón, pero es el único mundo que tengo». Y salió, dejando a Margarita sola con los restos de la cena y el eco de una conversación que por primera vez había sonado casi humana. Los días siguientes se fundieron en una rutina agotadora. Por las mañanas, clases con Viviana, protocolo, etiqueta, historia del arte, conversación social. Por las tardes, sesiones con Sebastián y una mujer llamada Dolores, que le enseñaba a maquillarse de manera natural, a caminar con tacones sin parecer jirafa recién nacida, a elegir ropa que favoreciera su figura sin gritar por atención.
Los nuevos ricos se visten para impresionar, explicaba Dolores, mientras revisaban catálogos de moda. Los verdaderamente ricos se visten para pasar desapercibidos. Telas de calidad, cortes clásicos, colores sobrios. El lujo no debe notarse, debe sentirse. Margarita absorbía todo como esponja, no porque quisiera convertirse en una de ellos, sino porque entendía que el conocimiento era poder. Cada regla que aprendía, cada código que descifraba, era una herramienta que podría usar a su favor. Una tarde, mientras practicaba su postura frente al espejo del salón, un recuerdo la asaltó sin previo aviso. Tenía 10 años y estaba en la cocina de su casa, observando a su madre preparar mole para una ocasión especial. El vapor que subía de la olla, el aroma del chocolate mezclándose con los chiles, la voz suave de su madre tarareando una canción de José Alfredo Jiménez. «Mamá, ¿por qué te arreglas tanto si solo vienen los vecinos?» Su madre se había girado, con el cucharón en la mano y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Porque arreglarse no es para los demás, mija, es para una misma. Cuando te ves bien, te sientes bien. Y cuando te sientes bien, puedes conquistar el mundo». Margarita parpadeó, volviendo al presente. El espejo le devolvía la imagen de una mujer transformada por fuera, pero intacta por dentro. Su madre tenía razón, pensó. No estaba haciendo esto por Ricardo, ni por la apuesta, ni por el dinero. Lo estaba haciendo por ella misma, para demostrar que Margarita Solís era mucho más que una víctima de las circunstancias. La noche de la cena llegó envuelta en nervios y determinación. Margarita se vistió con un vestido azul marino de corte sencillo que Dolores había elegido, lo suficientemente elegante para la ocasión, lo suficientemente discreto para no llamar la atención equivocada. El cabello recogido en un moño bajo, maquillaje apenas perceptible, los aretes de perlas que Ricardo había dejado en una caja sobre su tocador sin decir una palabra. Cuando bajó las escaleras, Ricardo la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un traje oscuro y una expresión que Margarita no supo descifrar. ¿Aprobación? ¿Sorpresa? ¿Alivio de que no lo avergonzara? «Estás adecuada», dijo finalmente. «Gracias por el efusivo cumplido». Algo parecido a una sonrisa tironeó de los labios de Ricardo, pero la reprimió de inmediato. «Vámonos. No conviene llegar tarde». En el auto, mientras el chofer los llevaba hacia el centro histórico, Ricardo habló sin mirarla. «Eduardo va a provocarte. Es lo que hace. Buscará ponerte nerviosa, hacer que cometas un error. Querrá demostrar que no puedes con esto. ¿Y tú qué esperas que haga? Que lo sorprendas. Que nos sorprendas a todos». Margarita guardó silencio, observando las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces. Sorprenderlos. Sí, eso podía hacerlo. La cena se celebraba en un restaurante privado, uno de esos lugares sin letrero, en la puerta donde solo entrabas si conocías a alguien que conocía a alguien. Al cruzar el umbral, Margarita sintió las miradas de los otros invitados, pero mantuvo la espalda recta y la barbilla alta, como Viviana le había enseñado. Eduardo Linares estaba junto a la barra, con una copa de vino tinto en la mano. Al verlos entrar, su rostro se iluminó con esa sonrisa de depredador que Margarita ya conocía. «Ricardo, amigo», se acercó con los brazos abiertos. «Y la encantadora señora Velarde. ¡Qué transformación tan impresionante!». La palabra transformación quedó flotando en el aire como una acusación velada. Los demás invitados no entendían el doble sentido, pero Margarita sí. Eduardo estaba dejando claro que él sabía exactamente de dónde venía ella. «Gracias», respondió ella con una sonrisa serena. «Mi esposo tiene buen ojo para descubrir diamantes en bruto». Eduardo rió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Siempre he admirado la capacidad de Ricardo para encontrar oportunidades donde otros no las ven». «Es un talento», intervino Ricardo, colocando una mano en la espalda de Margarita. «Uno que me ha servido bien en los negocios».
La tensión entre los dos hombres era palpable. Pero los otros invitados parecían ajenos a ella, ocupados con sus propias conversaciones y copas de vino. Durante la cena, Eduardo se aseguró de sentarse frente a Margarita. Cada plato era una oportunidad para observarla, esperando el error, el tenedor equivocado, el codo sobre la mesa, la copa sostenida de manera incorrecta. Pero Margarita había aprendido bien sus lecciones. Cada movimiento era preciso, cada gesto calculado. «Cuéntenos, señora Velarde», dijo Eduardo mientras servían el segundo plato, una crema de flor de calabaza con pétalos de Jamaica. ¿A qué se dedicaba antes de conocer a nuestro querido Ricardo? La mesa se quedó en silencio expectante. Margarita sintió la mirada de Ricardo clavada en ella, pero no lo miró. «Cuidaba a mi padre enfermo», respondió con voz clara. «Murió hace 2 años». «Oh, lo siento mucho», dijo una mujer de collar de diamantes con genuina compasión. «¿Enfermedad prolongada?» «Diabetes y complicaciones cardíacas». «Fue difícil». «¿Y antes de eso?», insistió Eduardo sin soltar la presa. «Ricardo mencionó que estudiabas algo. Pedagogía, en la Universidad de Guadalajara. Tuve que dejar la carrera para cuidar a mi padre». «Qué sacrificio tan noble». Eduardo bebió un sorbo de vino, saboreando cada palabra. «Y después de que él murió, ¿qué hiciste?». El silencio se volvió más denso. Margarita sabía lo que Eduardo estaba haciendo, acorralándola, obligándola a mentir o a confesar. Si mentía y él la desmentía, quedaría expuesta. Si confesaba, la humillación sería pública. Pero había una tercera opción. «Sobreviví», dijo, mirando a Eduardo directamente a los ojos. «Como hacemos los que no nacimos con la vida resuelta. Trabajé en lo que pude, hice lo que tuve que hacer. No todos tenemos la suerte de heredar fortunas o negocios prósperos». Un murmullo recorrió la mesa. La esposa del banquero asintió con expresión comprensiva. Otro empresario levantó su copa en un gesto de respeto. «La adversidad forja el carácter», dijo el hombre. «Es admirable que haya salido adelante». Eduardo se reclinó en su silla, con una sonrisa que no ocultaba su frustración. Había intentado exponerla como fraude, y ella había convertido su historia en una virtud. «Sí», dijo finalmente, «muy admirable». Ricardo, a su lado, no dijo nada, pero cuando Margarita giró la cabeza, vio algo en su expresión que no había visto antes. Respeto. El resto de la cena transcurrió sin incidentes. Margarita navegó las conversaciones con cuidado, aplicando todo lo que había aprendido. Escuchar más que hablar, hacer preguntas sobre los demás, evitar temas controversiales. Cuando llegó el postre, había logrado algo que ni ella misma esperaba: caer bien a los invitados. «Tu esposa es encantadora», escuchó decir a la mujer del collar de diamantes cuando se despedían. «Tan diferente a las otras». «Lo es», respondió Ricardo, y esta vez Margarita detectó algo genuino en su voz. En el auto de regreso, el silencio fue diferente, menos tenso, más reflexivo. «Lo hiciste bien», dijo Ricardo finalmente, mirando por la ventana. «¿Solo bien?». Él se volvió hacia ella, y por primera vez desde que se conocían, sonrió. No una sonrisa de cortesía o de sarcasmo, sino algo más real, más humano. «Mejor que bien. Lo hiciste extraordinariamente». Margarita sintió algo cálido expandirse en su pecho, pero lo sofocó de inmediato. No podía permitirse confundir las cosas. Esto seguía siendo un trato, un negocio, nada más. «Eduardo no va a rendirse», dijo ella. «Esta noche solo fue el primer round». «Lo sé. ¿Qué crees que hará ahora?». Ricardo guardó silencio por un momento, su perfil iluminado por las luces de la calle. «Eduardo juega a largo plazo. Buscará tu pasado, tratará de encontrar algo que pueda usar. Personas que te conocieran, lugares donde estuviste. Querrá pruebas concretas para destruirte públicamente». Margarita pensó en los años de calle, en las personas que había conocido, en los lugares donde había dormido.
¿Cuántos de ellos hablarían por dinero? ¿Cuántos recordarían a la mujer de los chicles? Entonces tendremos que estar preparados, dijo. ¿Tendremos? Estamos juntos en esto, ¿no? Al menos por 3 meses. Ricardo la miró con una expresión indescifrable. Sí, dijo finalmente. Supongo que sí. El auto se detuvo frente a la mansión. Antes de bajar, Margarita se volvió hacia él. Ricardo. ¿Sí? Gracias por no intervenir esta noche, por dejarme manejar a Eduardo a mi manera. Él asintió lentamente. Sabías lo que hacías. Hubiera sido un insulto tratarte como si no pudieras defenderte sola. Margarita bajó del auto y caminó hacia la entrada, sintiendo la mirada de Ricardo en su espalda. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Él seguía en el auto, observándola a través de la ventanilla. Algo había cambiado esa noche. No sabía exactamente qué, ni hacia dónde los llevaría. Pero por primera vez desde que había aceptado este trato absurdo, sentía que no estaba completamente sola. La guerra contra Eduardo apenas comenzaba, pero ahora quizás tenía un aliado. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña rutina de aprendizaje y observación. Margarita continuaba sus clases con Viviana, perfeccionando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Pero algo había cambiado desde la noche de la cena. Ricardo ya no la trataba como un proyecto, sino como algo más cercano a una aliada. Empezaron a cenar juntos todas las noches. Al principio las conversaciones eran breves, incómodas, llenas de silencios que ninguno sabía cómo llenar. Pero poco a poco, como agua que erosiona la piedra, las palabras comenzaron a fluir con más naturalidad. Una noche, mientras tomaban café en la terraza que daba al jardín, Ricardo habló de su empresa. No de números ni de contratos, sino de cómo su padre había empezado con una pequeña constructora en los años 70, levantando casas modestas en las colonias populares de Guadalajara. Mi abuelo era albañil, dijo, mirando las estrellas. Murió con las manos destrozadas por el cemite y la espalda rota de cargar materiales. Mi padre juró que ningún Velarde volvería a trabajar así, y lo logró, sí, pero en el camino perdió algo, o quizás nunca lo tuvo. Ricardo giró la taza entre sus manos. Mi madre solía decir que el dinero es como el agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Margarita lo observó en silencio. Era la primera vez que lo veía hablar de su madre sin que la máscara de frialdad cayera de golpe. ¿La extrañas?, preguntó. Ricardo tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Todos los días. Una tarde, mientras Ricardo estaba en la oficina, Margarita decidió explorar la mansión. Carmen le había dado permiso tácito. Esta es tu casa ahora, niña. Puedes ir donde quieras. Pero había una puerta que siempre permanecía cerrada. El despacho de Ricardo. Aquella tarde, sin embargo, la encontró entreabierta. La curiosidad venció a la prudencia. El despacho era más sobrio de lo que esperaba. Un escritorio de madera oscura, estantes llenos de libros de arquitectura y derecho, algunas fotografías enmarcadas. Margarita se acercó a observarlas. En una de ellas, un niño de unos 10 años sonreía junto a una mujer de cabello negro y ojos brillantes. La mujer tenía el brazo sobre los hombros del niño, y ambos miraban a la cámara con una alegría que Margarita reconoció de inmediato. La alegría de quien no sabe que la felicidad tiene fecha de caducidad. Tomó el marco con cuidado y lo giró. En el reverso, una caligrafía elegante había escrito: «Para mi Ricardito, que nunca olvides que el amor es lo único que importa. Mamá, 1998». Margarita sintió algo quebrarse en su interior. No por Ricardo, se dijo, por el niño que había sido, por el huérfano que se convirtió en el hombre frío que la había comprado como parte de una apuesta. Esa foto es de un mes antes de que le diagnosticaran el cáncer.
Margarita se volvió sobresaltada. Ricardo estaba en la puerta, todavía con el saco puesto, observándola con una expresión indescifrable. «Lo siento», dijo ella, dejando el marco en su lugar. La puerta estaba abierta y yo... «Está bien». Ricardo entró al despacho y se detuvo junto a ella mirando la fotografía. Era verano. Fuimos a Puerto Vallarta, solo ella y yo. Mi padre estaba en un viaje de negocios, como siempre. Una sonrisa triste curvó sus labios. Fueron las mejores vacaciones de mi vida. Nadamos en el mar, comimos mariscos en la playa, vimos el atardecer desde un acantilado. Ella me dijo que algún día yo sería un hombre bueno, como mi abuelo. ¿Y lo eres? La pregunta salió antes de que Margarita pudiera detenerla. Ricardo la miró, y en sus ojos había algo que ella no había visto antes. Vulnerabilidad. «No lo sé», admitió. «A veces creo que me convertí exactamente en lo que ella no quería. Un hombre como mi padre». El silencio entre ellos se llenó de palabras no dichas. Margarita pensó en su propia madre, en las lecciones que le había dejado, en la dignidad que intentaba preservar incluso en los peores momentos. «Mi madre también murió», dijo finalmente. «Yo tenía 15 años. Cáncer como la tuya». Ricardo asintió lentamente. «Carmen me lo contó. Ella me enseñó que la dignidad es lo único que realmente nos pertenece, que nadie puede quitárnosla si no lo permitimos». «¿Y lo crees? Después de todo lo que has vivido». Margarita sostuvo su mirada. «Lo creo más que nunca». Algo pasó entre ellos en ese momento. No fue un toque, ni una palabra, ni siquiera un gesto. Fue algo más profundo. Un reconocimiento de que ambos cargaban heridas similares, aunque las cicatrices fueran diferentes. Ricardo fue el primero en apartar la mirada. «Hay algo que debes saber», dijo, caminando hacia su escritorio. «Algo sobre Eduardo». Se sentó en la silla y abrió un cajón, sacando una carpeta gruesa. «Hace años, Eduardo y yo éramos socios en un fondo de inversión. Él manejaba las finanzas, yo aportaba el capital y los contactos. Durante mucho tiempo pensé que era mi amigo. ¿Qué pasó? Descubrí que estaba desviando dinero, pequeñas cantidades al principio, casi imperceptibles, pero con el tiempo sumaron millones». Margarita frunció el ceño. «¿Lo denunciaste?» «No tenía pruebas suficientes. Eduardo es astuto. Movía el dinero a través de empresas fantasma, cuentas en el extranjero. Cuando intenté confrontarlo, me amenazó con destruir mi reputación si hablaba». «¿Por eso la apuesta?» Ricardo asintió. «Eduardo no hizo esa apuesta por diversión. Quiere verme caer. Si pierdo, no solo le entregaré el penthouse de Puerto Vallarta. Él usará la historia para humillarme públicamente, para demostrar que el gran Ricardo Velarde es un fraude que no puede cumplir ni una simple apuesta». «¿Y si ganas?» «Si ganamos», la corrigió Ricardo. «Él tendrá que pagar 15 millones de pesos y tragarse su orgullo delante de todos los que importan en esta ciudad». Margarita procesó la información. La apuesta no era solo sobre ella. Era una batalla entre dos hombres con demasiado dinero y demasiado rencor. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» Ricardo la miró directamente. «Porque mereces saber en qué te metí. Y porque...» Dudó un momento. «Porque ya no puedo seguir tratándote como una pieza en un tablero». «¿Y cómo quieres tratarme?» La pregunta quedó flotando en el aire. Ricardo abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, su teléfono sonó. Miró la pantalla y su expresión se endureció. «Es Eduardo. Quiere reunirse mañana». «¿Para qué?» No lo dice, pero conociéndolo no puede ser nada bueno. La reunión tuvo lugar en la oficina de Eduardo, un penthouse en la zona de Providencia con vistas panorámicas de la ciudad. Margarita insistió en acompañar a Ricardo a pesar de sus objeciones. «Si esto es sobre mí, tengo derecho a estar presente», había argumentado. Eduardo los recibió con una sonrisa de tiburón y 2 copas de champán.
Ricardo, Margarita, qué alegría verlos juntos. El matrimonio les sienta bien. Déjate de rodeos, Eduardo. Ricardo rechazó la copa. ¿Para qué nos citaste? Eduardo se encogió de hombros con falsa inocencia. Solo quería compartir algo interesante que descubrí. Resulta que contraté a un investigador privado, ya sabes, por curiosidad. Margarita sintió cómo su estómago se contraía, pero mantuvo la expresión serena. ¿Y qué descubrió tu investigador?, preguntó ella con voz firme. Cosas fascinantes. Eduardo sacó un sobre de su escritorio. Por ejemplo, que hace 6 meses vivías cerca del mercado San Juan de Dios, que vendías chicles y cigarrillos en los semáforos, que dormías en un callejón entre 2 edificios abandonados. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Eduardo observaba a Margarita con la satisfacción de un gato que ha acorralado a su presa. «¿Y?», dijo ella. Eduardo parpadeó, claramente esperando otra reacción. «¿Cómo que y? Acabo de decir que eras una indigente». «Ya lo sabía», Margarita se cruzó de brazos. «Yo estuve ahí, ¿recuerdas? Pero los demás no lo saben. Imagina qué pasaría si esta información llegara a los periódicos. El heredero de Grupo Velarde se casa con una mendiga por una apuesta. Sería un escándalo delicioso». Ricardo dio un paso adelante, pero Margarita lo detuvo con un gesto. «Adelante», dijo ella, mirando a Eduardo directamente. «Cuéntales. Cuéntales que viví en la calle porque cuidé a mi padre enfermo hasta que murió. Cuéntales que perdí todo pagando sus tratamientos. Cuéntales que a pesar de todo eso, nunca pedí limosna, nunca robé, nunca perdí mi dignidad». Eduardo frunció el ceño, desconcertado. «¿Crees que eso importa? La alta sociedad de Guadalajara no perdona... ¿El qué? ¿La pobreza? ¿El trabajo honrado?». Margarita dio un paso hacia él. «Deja que te diga algo, Eduardo. He conocido a muchos hombres como tú, hombres que creen que el dinero los hace superiores, que piensan que pueden comprar y vender a las personas como mercancía, pero al final, todos son iguales, vacíos por dentro, tan asustados de perder lo que tienen que destruyen a los demás para sentirse poderosos». El rostro de Eduardo se oscureció. «Cuidado con lo que dices». «No, tú ten cuidado». Margarita se acercó más bajando la voz. «Porque si publicas esa historia, yo publicaré la mía. La historia de un hombre que apostó sobre una mujer como si fuera un caballo de carreras. La historia de cómo 2 ricos jugaron con la vida de una persona para alimentar su ego. ¿Crees que eso te dejará bien parado?». Eduardo miró a Ricardo buscando apoyo, pero encontró solo una expresión de satisfacción mal disimulada. «Ella tiene razón», dijo Ricardo. «Si esto se convierte en una guerra pública, ambos perdemos. Pero tú pierdes más, porque yo puedo sobrevivir un escándalo. ¿Puedes decir lo mismo?». El silencio que siguió fue denso como el humo. Finalmente, Eduardo guardó el sobre en el cajón de su escritorio. «Esto no ha terminado», dijo con voz helada. «No», coincidió Margarita. «Pero la próxima vez que quieras amenazarme, recuerda con quién estás tratando». Salieron de la oficina sin mirar atrás. En el elevador, Ricardo se volvió hacia ella. «Eso fue impresionante». «He tenido práctica enfrentando bullies», respondió Margarita. «En la calle aprendes que mostrar miedo es lo peor que puedes hacer». «¿No tenías miedo?». Margarita lo miró a los ojos. Estaba aterrorizada, pero el miedo no es excusa para rendirse. Ricardo la observó por un largo momento y algo en su expresión se suavizó. «Eres extraordinaria», dijo, y las palabras sonaron como si las hubiera descubierto en ese momento. «No por la transformación, no por las clases de etiqueta. Eres extraordinaria por quien eres». Margarita no supo qué responder. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo, quizás nunca. Se limitó a asentir, sintiendo como algo cálido se expandía en su pecho. Las puertas del elevador se abrieron y salieron al estacionamiento. Pero antes de subir al auto, Margarita se detuvo. «Ricardo,
Sí, hace 5 años fui a tu empresa a pedir trabajo. Tu secretaria me humilló, el guardia me sacó a empujones y tú, tragó saliva. Tú pasaste junto a mí y sonreíste, como si yo fuera un chiste. Ricardo se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿No me reconoces, verdad? Claro que no. Para ti fui solo otra cara más en la multitud de personas que ignoras todos los días. El color abandonó el rostro de Ricardo. Margarita, no quiero tus disculpas, lo interrumpió ella. Quiero que entiendas algo. Ese día juré que nunca olvidaría cómo me hiciste sentir, y cuando apareciste con tu propuesta absurda, una parte de mí quiso aceptar solo para ver de cerca el mundo del hombre que me había despreciado. ¿Y ahora? La voz de Ricardo era apenas un susurro. Margarita lo miró, y en sus ojos había algo que él no pudo descifrar. ¿Dolor? ¿Perdón? ¿Algo entre ambos? Ahora ya no sé qué siento. Solo sé que el hombre que vi esa mañana en tu oficina no es el mismo que tengo enfrente ahora. Ricardo asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Tienes razón, no soy el mismo. Y eso es gracias a ti. No me des ese crédito. Es la verdad, dio un paso hacia ella. Me hiciste ver cosas que había olvidado. Me recordaste quién era antes de convertirme en esto. Margarita sintió cómo las barreras que había construido comenzaban a tambalear, pero no podía permitirse ese lujo. No todavía. Vamos a casa, dijo finalmente. Ha sido un día largo. Ricardo asintió y abrió la puerta del auto para ella. Mientras se alejaban de la torre de Eduardo, Margarita miró por la ventana, pensando en todo lo que había revelado ese día. La guerra con Eduardo estaba lejos de terminar, pero algo había cambiado entre ella y Ricardo, algo que no podía ignorar por mucho que quisiera. Y eso, quizás, era más peligroso que cualquier amenaza. El escándalo estalló un martes por la mañana. Margarita bajó a desayunar y encontró a Carmen con el rostro pálido, sosteniendo un periódico como si quemara. El heredero de Grupo Velarde y su esposa mendiga. La apuesta que sacude a la alta sociedad. El titular ocupaba media página, acompañado de 2 fotografías. Ricardo en un evento de gala y ella, Margarita, sintió que el suelo se hundía. Vendiendo chicles en un semáforo, con la ropa raída y el cabello sucio. Eduardo había cumplido su amenaza. El teléfono de la mansión no dejaba de sonar. Periodistas, socios, supuestos amigos que querían confirmar el chisme. Carmen desconectó la línea mientras Margarita leía el artículo con manos temblorosas. Cada palabra era un golpe. Indigente, fraude, humillación pública. El periodista citaba fuentes anónimas que describían la apuesta en detalle, presentándola como una broma cruel de millonarios aburridos. Ricardo llegó 1 hora después, con el rostro descompuesto. Había salido temprano a una reunión y se enteró por las llamadas que inundaron su celular. Fue Eduardo, dijo, aunque ambos lo sabían. Mis abogados ya están preparando una demanda por difamación, pero el daño está hecho. Margarita dejó el periódico sobre la mesa. Debería irme. ¿Qué? Si me voy, el escándalo se apaga. Puedes decir que fue un error, que te engañé, lo que sea. Tu reputación se recuperará. Ricardo la miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿De verdad crees que voy a dejarte cargar con esto sola? Es lo más práctico. Al diablo con lo práctico, Ricardo se acercó, tomándola de los hombros. Escúchame bien, Margarita. Yo te metí en esto. Yo fui quien aceptó esa apuesta estúpida, quien te trató como una ficha en un juego. Si alguien debe enfrentar las consecuencias, soy yo. Pero tu empresa, tu familia, mi empresa sobrevivirá. Y mi familia, soltó una risa amarga. Mi padre lleva 10 años muerto y no tengo a nadie más. Excepto a ti. Las últimas palabras quedaron flotando entre ellos. Margarita sintió como algo se rompía dentro de ella
Pero esta vez no era dolor, era el muro que había construido para protegerse. ¿Qué propones?, preguntó. La verdad, toda la verdad. La conferencia de prensa se organizó para esa misma tarde en el salón principal del Hotel Hyatt, el mismo lugar donde todo había comenzado. Los periodistas llenaban las sillas, las cámaras apuntaban al podio como rifles, y el murmullo expectante llenaba el aire. Ricardo subió al estrado solo. Margarita esperaba entre bastidores, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los micrófonos lo captaran. Gracias por venir, comenzó Ricardo, su voz firme a pesar de todo. Sé que esperan explicaciones, y las tendrán. Todo lo que publicaron esta mañana es cierto. Un murmullo recorrió la sala. Los flashes estallaron como relámpagos. Hace 3 meses, acepté una apuesta. Mi socio Eduardo Linares me desafió a casarme con una mujer que vivía en la calle y convertirla en alguien presentable para la sociedad. Acepté porque soy arrogante, porque creía que el dinero podía comprarlo todo, porque había olvidado lo que significa ser humano. Hizo una pausa buscando las palabras, pero me equivoqué. No convertí a Margarita en nada. Ella ya era extraordinaria antes de conocerme. Inteligente, digna, valiente. Todo lo que hicieron mis instructores fue pulir un diamante que ya brillaba por sí solo. Ricardo miró hacia donde Margarita esperaba, y sus ojos se encontraron. La mujer con la que me casé perdió a su madre a los 15 años. Abandonó sus estudios universitarios para cuidar a su padre enfermo. Cuando él murió, lo perdió todo: su casa, sus ahorros, su futuro. Vivió en la calle durante 2 años, pero nunca perdió su dignidad. Eso es algo que yo, con todo mi dinero, jamás podría comprar. El silencio en la sala era absoluto. Cometí un error al aceptar esa apuesta. Pero el mayor error habría sido dejar que esta mujer cargara sola con las consecuencias de mi estupidez. Por eso estoy aquí, para asumir mi responsabilidad y pedir disculpas públicas. A Margarita, a todos los que se sintieron ofendidos, y a mí mismo por haber olvidado los valores que mi madre intentó enseñarme. Bajó del podio sin responder preguntas. Los periodistas gritaban, los flashes no dejaban de disparar, pero Ricardo caminó directamente hacia Margarita y frente a todas las cámaras tomó su mano. «Vámonos a casa», dijo. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que esa palabra significaba algo real. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La confesión de Ricardo dividió a la opinión pública. Algunos lo condenaban por la apuesta, otros admiraban su honestidad, pero el verdadero golpe cayó sobre Eduardo. La licenciada Elena Rivas, una abogada que Margarita conoció en el refugio para mujeres donde había empezado a trabajar como voluntaria, descubrió algo que cambió todo. Investigando los negocios de Eduardo para el caso de difamación, encontró un rastro de transacciones sospechosas. El dinero que había desviado del fondo de inversión compartido con Ricardo, oculto durante años en cuentas fantasma. Las pruebas eran contundentes. Eduardo fue arrestado una mañana de abril, frente a las mismas cámaras que semanas antes habían transmitido el escándalo de la apuesta. La ironía no escapó a nadie. «Fraude por más de 20 millones de pesos», leyó Ricardo en el periódico, sentado junto a Margarita en la terraza. «Le esperan entre 5 y 12 años». Margarita no sintió satisfacción, solo alivio. La guerra había terminado. El día que se cumplían los 3 meses del acuerdo, Ricardo la esperó en el despacho. Sobre el escritorio había una carpeta con documentos y un cheque. «El contrato se cumplió», dijo él, con una formalidad que sonaba forzada. «Aquí está todo. El dinero acordado, las escrituras del departamento en la colonia americana, la carta de recomendación. Puedes irte cuando quieras». Margarita tomó la carpeta y la hojeó lentamente. 1.500.000 pesos.
un departamento propio, una nueva vida, tal como había soñado durante esos años en la calle. ¿Y el divorcio?, preguntó. Ricardo sacó otro documento del cajón. Solo necesita tu firma. Margarita miró el papel. 2 líneas al final, una para cada uno. Tan simple como había empezado todo. Una firma, un trato, un intercambio. Tomó el documento, lo leyó completo, y luego, con un movimiento deliberado, lo rasgó por la mitad. Ricardo la miró sin comprender. «¿Qué haces?» «No quiero tu dinero», dijo Margarita, dejando los pedazos sobre el escritorio. Ni el departamento, ni la carta, ni nada de lo que dice este contrato. Pero lo acordamos. Acordamos muchas cosas. También acordamos que esto sería solo un negocio, y mira cómo terminó. Ricardo se quedó en silencio, procesando sus palabras. «Entonces, ¿qué quieres?» Margarita se acercó a él, deteniéndose a un paso de distancia. «Quiero empezar de nuevo. Sin contratos, sin apuestas, sin deudas entre nosotros. Solo 2 personas que se conocen de verdad, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. ¿Estás segura? Después de todo lo que te hice, me hiciste daño, sí, pero también cambiaste. Y yo cambié. Quizás sea hora de ver quiénes somos ahora, sin el peso del pasado». Ricardo extendió la mano y tomó la suya. Su piel ya no se sentía tan ajena, tan distante. Ahora había historia entre esas manos, batallas compartidas, verdades dichas a medianoche. «No sé si merezco esto», dijo él. «Yo tampoco sé si lo mereces», respondió Margarita con una media sonrisa. «Pero creo que vale la pena descubrirlo». Un año después, Margarita caminaba por los pasillos de la Universidad de Guadalajara. Había vuelto a estudiar, esta vez con una beca de la fundación que ella misma había ayudado a crear. Segunda oportunidad, dedicada a mujeres en situación de vulnerabilidad. Ricardo la esperaba afuera, recargado en su auto ya sin chofer. Algunas cosas habían cambiado entre ellos, otras seguían igual de complicadas. Pero cada mañana, cuando Margarita se miraba al espejo, veía a una mujer que había atravesado el fuego y salido entera. Su madre tenía razón. La dignidad era lo único que realmente le pertenecía, y nadie, nunca más podría arrebatársela. Queridos amigos, ¿les gustó nuestra historia? ¿Qué opinan del cambio de Ricardo? Escríbanlo en los comentarios y cuéntenos de qué ciudad nos ven. Compartan con sus amigos, dejen su like y suscríbanse al canal. En la descripción encontrarán todos nuestros relatos. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.